Eh, en esta ocasión vamos a ver justamente, ya vamos a entrar a la parte de dinámica que corresponde justamente a las leyes de Newton, a las leyes de movimiento de Newton. Hasta ahora, si recordamos, en la parte de cinemática, ok, en la parte de cinemática, habíamos visto, en este caso, la descripción, es decir, en otras palabras, el cómo, ¿no? Las cosas se mueven, es decir, describir el movimiento. Y nada más que eso en principio. ¿Por qué? Porque lo único que nos importaba en la cinemática es cómo se mueven las partículas y nada más, pero no nos importaba en principio sus causas, es decir, quién o qué cosa era lo que causaba el movimiento. Ahora, en la pared, solo por hacer un breve incluso preludio aquí también, describir que justamente, antes de continuar, cuando hablábamos de cinemática, ¿cómo describíamos esos movimientos? Pues por las, en este caso, ecuaciones de movimiento, es decir, la posición en cualquier instante. Recuerden que de la posición podíamos calcular ya la velocidad, es decir, derivando, y de la velocidad podíamos calcular la aceleración también como una función del tiempo y nuevamente pues también derivando. Entonces, de manera de resumen, ¿no? Tenemos que la cinemática describe el movimiento. ¿Y cómo la describe? Pues por sus parámetros cinemáticos, que son la posición, la velocidad y la aceleración, en este caso. Y bueno, si hablamos de movimientos rotacionales, movimientos en este caso angulares, rotacionales, pues simplemente ya no hablaremos de posiciones lineales, sino de posiciones angulares, alrededor de un eje en particular. Hasta ahora hemos visto pues rotaciones a lo largo del eje Z. Recuerden de nuevo que los sistemas de referencia se escogen a gusto de quien resuelve el problema. Es por eso que siempre podíamos, por ejemplo, en esas rotaciones, escoger el eje Z de manera que nos parezca mejor. ¿Ok? Dicho esto, hasta aquí era lo que correspondía a la cinemática, ¿correcto? Entonces, dicho esto, pues ahora nos interesa así saber cuál es la causa del movimiento. Es decir, ya no solamente describir los movimientos y ya, porque bueno, con las ecuaciones de movimiento los podemos describir y la descripción es bastante buena en principio, pero nos importa qué es lo que causa el movimiento, es decir, qué es lo que hace que los objetos se aceleren, cambien su velocidad, cambien su posición. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pues no podemos avanzar aquí si no definimos algo en principio. Si estamos hablando que los objetos en principio pueden o no estar moviéndose, o pueden o no estar acelerándose, pueden o no estar cambiando de posición, es decir, lo que estamos hablando aquí. Vamos a definir entonces a las fuerzas. Y las fuerzas en principio, ¿ok? Las fuerzas en principio, o la fuerza, es justamente la causa del movimiento. ¿Por qué? Porque definimos a una fuerza como un agente, vamos a decirlo así, ¿ok? Las fuerzas son unos agentes que ocasionan ¿qué cosa? El cambio en el estado, ¿ok? En el estado, vamos a poner así, de movimiento. ¿En qué sentido? Y aquí vamos con la explicación. ¿En qué sentido? Si el estado de movimiento está descrito tanto por la posición, por la velocidad y por la aceleración, si algo hace que estos parámetros cambien, quiere decir que está experimentando alguna fuerza sobre ese objeto que obviamente estamos describiendo en este caso, trayectoria, su movimiento. El estado de movimiento, recuerden, está determinado por los parámetros pues, de movimiento. Entonces, si esos parámetros cambian, quiere decir que debe existir una fuerza que está justamente haciendo eso, cambiando su estado de movimiento. Entonces, pues el concepto de fuerza nos da justamente una descripción cualitativa de la interacción de la interacción entre sistemas, es decir, cómo interactúan las cosas por medio de fuerzas, es decir, justamente eso, son las interacciones. Entonces, como ya acabamos de decir, una fuerza se define como un agente que causa el cambio en el estado de movimiento de un sistema, de una partícula, de un cuerpo. Otra cosa por decir acerca de las fuerzas, pues recordemos también que
venimos trabajando siempre con vectores. Tanto la posición, la velocidad y la aceleración son vectores. La fuerza no tiene una naturaleza diferente, en este caso también es una cantidad vectorial, por lo tanto para describirla también debemos indicar sus componentes. Es decir, si estamos trabajando justamente en un espacio tridimensional, necesitaremos como menos 3 números que me describan esa fuerza, es decir, 3 componentes, una en cada, ¿no? En cada grado, para cada grado de libertad, X, Y, Z, ¿no? Por ejemplo, si estuviéramos en un sistema de coordenadas rectangulares, una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. Otra cosa que indicar, pues que en el sistema internacional la fuerza tiene unidades de Newton, son los newtons, las unidades, y un newton equivale en principio a 1 kilogramo por metros por segundo, 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ver con más detalle cuando veamos justamente cuáles son esas equivalencias. Comencemos por algo también importante. Una cosa importante que decir acerca de las fuerzas es hablar acerca del principio, ok, aquí, principio de superposición. Principio de superposición. ¿Qué significa esto? El principio de superposición que se usa en física, que en física nos referimos al principio de superposición, ¿a qué cosa? A poder separar el problema en sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, calculo la fuerza neta sobre algún objeto, yo puedo interpretar eso como que esa fuerza neta es debido a tal vez varias interacciones, porque recordemos que en la naturaleza, en un sistema, lo que fuera, no solamente una fuerza está siendo aplicada normalmente sobre un sistema, sobre partículas, en un cuerpo, sino puede que sean varias. En ese sentido, por ejemplo, bueno, vamos a continuar por aquí con las idealizaciones. Digamos que tengo aquí, no sé, una fuerza 1 siendo aplicada a esta partícula, por aquí tal vez una fuerza F sub 2, tal vez una fuerza así F sub 3, tal vez otra fuerza por aquí F sub 4 y así, una fuerza F sub I, vamos a decir la iésima fuerza, y no sé, por último una fuerza sub N, ponerlo así. Es decir, N fuerzas actuando sobre un cuerpo. En ese sentido podemos decir lo siguiente: debido a que las fuerzas son cantidades vectoriales, aplican pues sobre ellas las operaciones vectoriales que ya hemos estudiado en capítulos anteriores, es decir, la parte del álgebra vectorial. Entonces, a menudo, como en el ejemplo que les estoy poniendo aquí, necesitamos justamente obtener esa suma vectorial entre las fuerzas que actúan en un sistema, y en física justamente a esa suma de todas esas fuerzas, voy a llamarla suma de fuerzas en I, desde I hasta N, voy a ponerlo así, es lo que se denomina el principio de superposición. Es decir, esto corresponde a sumar F1 vectorialmente más F2, así, hasta llegar a la enésima fuerza que esté siendo aplicada sobre el sistema. Y esto pues corresponde al principio de superposición. ¿Qué es superposición, perdón? Y es lo que les decía hace un momento. Es decir, muchas veces es recomendable y hasta útil separar el problema en sus partes. Es decir, cada una de estas fuerzas significa ¿qué cosa? Pues significa una interacción diferente con algún objeto, cuerpo, que está justamente ejerciendo o aplicando una fuerza sobre este cuerpo. Interacciones como pueden ser gravitatorias, pueden ser, si quieren, de contacto. Más adelante incluso ya vamos a ver que el contacto así de verdad no existe, pero en mecánica newtoniana es usado bastante porque en principio no podemos percibir que los objetos en realidad no se tocan. Al final de cuentas, por ejemplo, fuerzas como la fuerza normal, fuerza de fricción y esas fuerzas de contacto son en el fondo solamente fuerzas electromagnéticas, fuerzas de repulsión electromagnéticas. No vamos a entrar más en el detalle por el momento ahí, pero para que al menos estén enteradas de eso, no está de más, ¿ok? En principio eso. Recapitulando aquí, pues el principio de superposición consta de eso: separar el problema en sus partes, o lo contrario, todas las partes que yo haya analizado del sistema. En este caso, por partes me refiero a cada una de las interacciones. Recuerden que interacción es sinónimo de fuerza.
Justamente las fuerzas son las interacciones, son, como les dije hace un momento, pues la descripción cualitativa de esas interacciones. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta justamente antes de hablar de las leyes de Newton del principio de superposición. Es decir, todas estas fuerzas pueden ser resumidas como una sola, es decir, su suma vectorial. O lo contrario, una sola fuerza neta puede ser descompuesta entre, en este caso, varias partes. ¿Ok? Entonces, básicamente de eso trata el principio de superposición. Comencemos entonces con la primera ley de Newton por aquí. Vamos por aquí. La primera ley de Newton. Ok. ¿De qué trata la primera ley de Newton? Normalmente y usualmente es lo que se lee, lo que se escucha, lo que se memoriza y se repite como un estribillo. Que la primera ley de Newton es la ley de la inercia. Es decir, algo así como que todo lo que está en algún estado en específico, por estado me refiero a estado cinemático, es estado de movimiento, todo lo que está en cierto estado quiere permanecer en ese estado. Algo como que si un objeto se está moviendo, quiere, entre comillas, permanecer en movimiento. Si un objeto se encuentra en reposo, quiere permanecer en reposo. Lo cierto es que sí. Justamente de la primera ley de Newton se desprenden esas afirmaciones. Pero si queremos ser más estrictos o no estrictos, más formales en este caso en un entorno físico, pues decimos que un cuerpo en este caso sobre el cual no actúa ninguna fuerza neta, es decir, las fuerzas netas son estas aquí, la suma de fuerzas es la fuerza neta, ¿no? Si sobre algún cuerpo la fuerza neta o la suma total de todas las fuerzas es nula, es cero, ¿ok? El cuerpo se mueve a velocidad constante, vector velocidad constante, del cual se deduce que justamente tiene que tener aceleración cero. En otras palabras, cuando hablamos de la primera ley de Newton estamos hablando acerca del equilibrio. Se dice que un sistema, un cuerpo, partícula, se encuentra en equilibrio si la suma de fuerzas sobre esa partícula, cuerpo o sistema, es justamente cero. Es decir, esa suma que puse hace un momento. ¿Okay? Si toda esa suma da cero, quiere decir que el cuerpo no, en este caso, sobre el cuerpo, perdón, no se está aplicando ninguna fuerza neta. Ok, ¿qué se deduce de esto? Pues se deduce, y ya lo vamos a ver incluso cuando veamos con más detalle la segunda ley de Newton, de esto se deduce que el objeto, o sistema, o cuerpo, o partícula, debe tener una aceleración nula. Es decir, no debe acelerarse, ¿ok? Con sus unidades respectivas aquí, ¿verdad? Metros por segundo al cuadrado. Y de esto nos lleva a lo siguiente. Se definía como la aceleración, pues recordemos que la aceleración, por definición, es ¿qué cosa? La derivada de la velocidad respecto del tiempo, es decir, el cambio de la velocidad en función del tiempo. ¿Cómo cambia la velocidad en el tiempo? Si esto es cero, derivada de ¿qué cosa da cero? Pues de algún vector constante en este caso. Entonces la velocidad tiene que ser algún vector que sea constante, es decir, que no cambie en el tiempo. Y eso es justamente lo que afirmábamos hace algún momento. Si sobre un sistema, si un sistema se encuentra en equilibrio, quiere decir que ese sistema tiene velocidad constante. ¿Significa que está en reposo? No necesariamente. Recuerden que velocidad constante es cualquier velocidad, en este caso vamos a ponerlo así, si gustan incluso así, como es un vector, alguna velocidad en X constante, alguna velocidad en Y constante, alguna velocidad en Z constante. C, por llamarle constante, una cosa así. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas componentes no cambia en el tiempo. ¿Por qué? Porque su derivada da cero. Dicho esto, el caso especial de reposo es si y solo si la velocidad es 0 en X, 0 en Y y 0 en Z. Ese es el caso especial. ¿Es constante también? Claro que sí, pero es un caso particular. De nuevo, pues escogeremos un sistema de referencia, en este caso que esté en reposo o a velocidad constante, que será justo lo siguiente que vamos a ver también.
Y incluso ya lo vimos en principio cuando hablamos de los sistemas de referencia. Es decir, se considera un sistema de referencia inercial aquel sistema sobre el cual aplica la primera ley de Newton. En otras palabras, un sistema de referencia inercial es aquel que tiene o velocidad constante o, en este caso, el caso particular donde la velocidad es cero, es decir, está en reposo. Y podemos definir entonces aquí de esa manera un sistema, en este caso, sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia inercial es cuando, en este caso, ¿qué cosa? Pues cuando su velocidad de ese sistema es constante. Y el caso especial es justamente cuando es cero, que es la mayoría de casos en realidad, ¿no? Al menos en principio no acostumbramos a tener sistemas, en este caso, moviéndose, a no ser que lo necesitemos realmente, ¿ok? A no ser que no lo necesitemos. Entonces, esto de aquí sería básicamente la definición de un sistema o la condición para que un sistema sea inercial. Debe tener una velocidad constante que incluye a la velocidad cero, es decir, en este caso, el reposo. Ok, ¿qué más podemos decir acerca de justamente la primera ley de Newton? Pues de aquí, de estos resultados se desprenden algunas cosas, es decir, lo que comenté al comienzo, que la tendencia, por ejemplo, de un cuerpo a seguir moviéndose una vez iniciado su movimiento es justamente el resultado de esa propiedad que vamos a llamar inercia. Incluso cuando hablemos de inercia, más adelante vamos a definir la masa inercial, ¿okay? La inercia en principio pues es la oposición al movimiento, la oposición al cambio en el movimiento. Si un objeto se mueve, como vemos aquí, a velocidad constante, la intención del objeto, bueno, intención entre comillas de nuevo, es permanecer a la misma velocidad. ¿Ok? Y si el cuerpo, por ejemplo, se encuentra en reposo, pues su tendencia será en mantenerse en reposo. Y es importante incluso aquí señalar que lo que importa en la primera de la ley de Newton es la fuerza neta, es decir, la suma de todas las fuerzas. Por ejemplo, si dos fuerzas actúan sobre un libro que está en reposo, en una mesa horizontal, vamos a decir algo así, no sé, se me ocurre la mesa por aquí, tenemos un libro por aquí. Vamos a analizar las fuerzas que actúan sobre un libro en reposo. Por ejemplo, la fuerza hacia abajo, que sería el peso del libro, y la fuerza aquí, la respuesta, e incluso vamos a ver más adelante también en la tercera ley de Newton, la fuerza normal. Si ustedes notan, ¿cuál es la condición para que el libro no se mueva ni hacia arriba ni hacia abajo? Incluso ni hacia la derecha ni a la izquierda no hay fuerzas, entonces ni siquiera las nombro. Entonces, condición para que esto esté en equilibrio es que la suma de fuerzas de cero. ¿Será que la suma de fuerzas da cero? Pues veamos, ¿no? Sumatoria de todas las fuerzas, pues primero tenemos que identificar todas las fuerzas, ojo, y esto es importante, externas al libro, al objeto en este caso. ¿Cuáles son las fuerzas externas? El peso es una fuerza externa y la normal es una fuerza externa, y eso tiene que dar cero. Recordemos lo siguiente, y lo vamos a ver incluso con más detalle más adelante. El peso no es la fuerza del libro, no tiene nada que ver con el libro. El peso es la fuerza con que la Tierra tira a todos los objetos que están cerca de su superficie, ¿ok? Esa es la fuerza, es decir, es la fuerza, el tirón que le da la Tierra al libro en este caso. Y la normal, como pueden ver aquí, es la fuerza, en este caso, que la superficie aquí ejerce sobre el libro, en este caso, perpendicular a esa superficie. Por eso se llama normal, porque es normal a la superficie. Normal significa perpendicular, entonces por eso es que se le da el nombre de normal a la fuerza. Si notamos aquí entonces y observamos esta suma vectorial que tiene que dar cero, podemos ver algo que parece llamar la atención en principio. Voy a despejar nada más ver y observen lo siguiente. ¿Qué pasa con estos dos vectores? El vector peso y el vector normal son opuestos, y si por ejemplo aplicamos el módulo aquí, digamos, voy a aplicar el módulo a esto y voy a aplicar la misma operación al otro lado de la igualdad, es decir, no pasa nada, ¿verdad? En principio, si estoy aplicando la misma operación, debe continuar siendo la misma igualdad. Entonces vemos qué cosa, que el módulo del peso es exactamente igual al módulo del
la normal. En módulo son iguales, pero aquí en esta ecuación en la que tenemos en la vectorial aquí, pues vemos que en módulo efectivamente son iguales, pero tienen dirección opuesta. Justamente esa dirección opuesta, esos 180 grados, si lo quieren, de diferencia entre uno y otro, hace que se cancelen. Es por eso que deben cancelarse para que esto se encuentre en equilibrio. Si esto no se encontrase en equilibrio, pues se estaría moviendo y la suma de fuerzas ya no sería cero y dejamos de estar en el ámbito de la primera ley de Newton, que justamente es el equilibrio lo que manda, que la suma de fuerzas den cero. ¿Ok? Entonces la primera ley de Newton, en principio, como lo establecimos aquí, pues es la ley del equilibrio, de la inercia si la quieren, en donde cumple si y solo si las fuerzas sumadas, es decir, la suma de todas las fuerzas siendo aplicadas al objeto, pues dan cero. ¿Qué más es importante por aquí? Recordando aquí. Además, por ejemplo, si sobre algún cuerpo no actúan fuerzas o actúan varias fuerzas cuyos resultados es cero, también decimos que el cuerpo se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, un objeto, un cuerpo alejado de la Tierra, alejado de cualquier planeta, alejado de cualquier campo gravitacional que pueda ejercer alguna atracción sobre él, pues se puede incluso aproximar en ese sentido como que la fuerza neta siendo aplicada sobre ese cuerpo es cero, por ejemplo, ¿no? Tiende a cero. Ok, vamos por la segunda parte. Y aquí vamos justamente por la segunda ley de Newton. Vamos por la masa inercial. Y la segunda ley de Newton. Ok, masa inercial. Entonces aquí nos compete y es importante definir las cosas y hacerlas de manera clara. Y no dejar en este caso ninguna duda al respecto de las definiciones. Entonces vamos por partes aquí. Primero, habíamos comentado hace un momento acerca de la inercia. Dijimos que la inercia era justamente esa oposición al cambio. Es decir, si una partícula se encuentra en reposo, quiere permanecer en reposo. Si una partícula se encuentra a cierta velocidad, quiere permanecer a esa velocidad y no cambiar. A la naturaleza no le va el cambio, así, en realidad. A la naturaleza no le va el cambio. Entonces, a la inercia, pues la conocemos como la propiedad que justamente es la oposición, vamos a decir así. Oposición al cambio, ¿ok? O mejor, la inercia es lo que se opone al cambio aquí. No, estaba bien, oposición al cambio. Y el cambio aquí. Ok, entonces es la oposición al cambio. El punto, entonces, es cómo medimos esa oposición al cambio. ¿Se puede medir esa oposición al cambio? Claro que sí. La medida de la oposición al cambio, y aquí podemos ver así, aquí, la medida de esa oposición al cambio es justamente lo que vamos a denominar masa inercial. Y es justamente lo que podemos observar cuando queremos realizar cambios sobre objetos. Pongamos, por ejemplo, no sé, se me ocurre un lapicero, vamos a decir, un lapicero, algo pequeño por aquí, o no sé, ¿qué se me ocurre? Un lapicero no, una goma, un borrador, un borrante, ¿ok? Tenemos un borrante por aquí. Si decimos que las fuerzas son aquellos agentes que intentan cambiar el estado del movimiento de las cosas, apliquemos una fuerza, por ejemplo, F, cualquiera, a este borrante, vamos a decir, de masa M1, ¿ok? Entonces, este borrante tiene ciertos parámetros, en este caso cinemáticos, parámetros de movimiento, parámetros que describen su estado de movimiento. Imaginemos por un instante que está en reposo, entonces, y por conveniencia también podemos incluso configurar nuestro sistema de coordenadas de tal manera que se encuentre en el origen de coordenadas. Entonces su posición inicial es 0, su velocidad es 0, su aceleración es 0 antes que cambie su movimiento. Entonces, si no hubiera nada que cambie su movimiento, pues en principio va a continuar en ese estado. Posición 0,
velocidad 0, aceleración 0. Pero si de pronto se le ocurre aparecer a una fuerza e intentar cambiar el estado de movimiento, pues esto ya no se encontrará en una posición 0, estará en alguna posición R, tendrá alguna velocidad B y tendrá alguna aceleración A. R1, B1, A1 le voy a llamar por ser M1. Ok, imaginemos ahora otro objeto mayor. No sé, se me ocurre una televisión vieja, de esas televisiones antiguas, cabezonas por aquí. No necesita ser un dibujo excelente. Con una masa M2. No decimos aún qué es la masa, pero vamos a verlo. Le aplicamos exactamente la misma fuerza. Este objeto, si es que esta fuerza no existiera, pues en principio va a querer permanecer en ese mismo estado. Posición 0, velocidad 0, aceleración 0. Pero, por otro lado, le aplicamos esa fuerza y justamente intentamos cambiar ese estado de movimiento. Observamos que en cualquier instante después de aplicarle esa fuerza, pues está en alguna posición R2, tiene alguna velocidad V2 por, en este caso, el índice de que es la masa 2, nada más, ¿ok? Y alguna aceleración 2. Intuitivamente, y esto va por en este caso, la observación, más que la intuición en realidad. Observacionalmente, ¿qué es lo que podemos observar si aplicamos la misma intensidad de fuerza? Incluso ni siquiera estamos definiendo, hemos definido ya las fuerzas, pero todavía no vemos cómo entablamos esa unión. Pero aquí vamos a ver eso. Entonces, observacionalmente, ¿qué es más sencillo de acelerar? Un objeto, no necesariamente pequeño, no tiene que ver con el volumen. ¿Qué es lo que será más sencillo acelerar? ¿El borrador pequeñito o la televisión grande, inmensa, con algo que se opone más? En todo caso, ¿qué podemos decir? ¿Quién se opone más al cambio? De manera observacional podemos ver que el objeto que se opone con más, en este caso obsesión al cambio aquí, pues va a ser el objeto que tiene algo de más. En principio no es el volumen, no es el tamaño, ¿ok? Es ese algo que vamos a llamar más inercial. Se está oponiendo más al cambio, sí, la televisión aquí grandota, esta televisión cabezona. Y en función a eso vamos a definir lo que justamente vamos a llamar aquí esto, masa inercial. Podemos observar lo siguiente. En este caso vamos a decir la fuerza F, que le estoy llamando así, es proporcional a ¿qué cosa? En el caso 1, a la aceleración que se produce sobre el objeto 1. ¿Ok? Al revés, voy a hacerlo así. Porque es bueno identificar que cuando hablemos de la segunda ley de Newton estamos hablando de una, voy a poner aquí, segunda ley de Newton. Nos estamos refiriendo a una ley de causalidad, ¿ok? Y esto es importante porque justamente, si ustedes recuerdan, al inicio les comenté qué cosa, que cuando estudiamos la parte de la dinámica nos importa qué causa el movimiento. ¿Y quiénes causan el movimiento? Pues los agentes que causan el movimiento son las fuerzas. Entonces, en principio tenemos que esa aceleración, por ejemplo, del cuerpo 1 es proporcional a la fuerza que causó esa aceleración, ¿ok? Otra cosa acerca de esa misma aceleración, de ese parámetro de aceleración. Y recuerden también lo siguiente, que si nosotros medimos estas aceleraciones, podemos estimar las velocidades y podemos estimar las posiciones, como integrando, ¿verdad? Integramos la aceleración, tenemos la velocidad, integramos la velocidad, tenemos la posición. Claro, tenemos que integrar y hacer uso de las condiciones de contorno, condiciones iniciales del problema. Ok, continuemos aquí. La fuerza F causa ¿qué cosa? Una aceleración en el cuerpo 1, en la masa 1, en el borrador. ¿Ok? Y son proporcionales. ¿Qué quiere decir? Mayor fuerza, mayor aceleración. Al menos eso es intuitivo y observacionalmente lo podemos incluso distinguir. ¿Qué otra cosa es apreciable? Que la aceleración en el cuerpo 1, en el borrador, es inversamente proporcional a eso que estamos llamando la oposición al movimiento o la medida
de la inercia. Es decir, recuerden, si la inercia es la oposición al movimiento y vamos a definir a la masa inercial como la medida de la oposición al movimiento, pues podemos efectivamente decir que esta aceleración va a ser inversamente proporcional a esa cantidad de oposición al movimiento. Es decir, si un cuerpo tiene mayor cantidad de inercia, es decir, mayor cantidad de oposición al movimiento, va a ser más difícil cambiar su movimiento. Por otro lado, si un cuerpo, un sistema, tiene poca oposición al movimiento, va a ser mucho más sencillo cambiar su estado de movimiento, y por estado de movimiento efectivamente me estoy refiriendo aquí a la aceleración. ¿Ok? Entonces de aquí podemos, y no hay una demostración así, no voy a hacer una demostración formal. Incluso Newton en su libro Principia, que es denso de leer en realidad y complicado de leer, todas las demostraciones que hacen son geométricas. ¿Ok? Aquí podemos resumir esto de la siguiente manera: que la aceleración de ese cuerpo 1 es, en este caso, siendo que solamente una fuerza está actuando, pues lo voy a poner aquí, después lo vamos a generalizar, esa fuerza por sobre la masa. ¿Ok? Y lo mismo, en este caso, el mismo razonamiento para el otro objeto. Teníamos el objeto 2, que era, en este caso era el borrador, ¿verdad? Esto era el borrador. Y por aquí teníamos la televisión, esas televisiones viejas. Entonces la aceleración que presente esa televisión será pues directamente proporcional a ¿qué? A la fuerza que la fuerza que apliquemos, que se aplique sobre esa televisión, que es la misma que estamos aplicando aquí, sobre la masa de esa televisión, inversamente proporcional a la masa. ¿Qué podemos deducir de estas dos afirmaciones? En principio, observacionalmente, ¿quién se acelera más? Es decir, ¿quién cambia su velocidad a un ritmo más rápido? Recuerden que la aceleración es eso, es cuál es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo, es decir, cuál es el ritmo de cambio de la velocidad. Entonces, en principio lo que observamos es que si aplicamos una misma fuerza F a ambos objetos, vamos a observar ¿qué cosa? Que la aceleración del objeto 1, es decir, recuerden, del borrador, es mayor que la aceleración del objeto 2. Entonces, comparemos esto, 1 y 2. Si comparamos las dos ecuaciones, 1 y 2, podemos deducir lo siguiente: si las fuerzas son exactamente las mismas, ¿qué pasa con las masas en este caso? Y con esas medidas, recuerden, la masa es la medida de la inercia. ¿Qué pasa con esas dos medidas de la inercia? ¿Cuál sería mayor en este caso? Recordando lo siguiente: la aceleración 1 aquí es la aceleración del borrante, del borrador, y la aceleración 2 es la aceleración, en este caso, de la televisión. Si observacionalmente vemos que el borrante se acelera, si la aceleración del borrante es mayor, es decir, su velocidad cambia mucho más rápido, pues podemos deducir que este objeto tiene menos oposición al cambio, porque está cambiando mucho más rápido. Entonces, sus masas, pues, serán, en este caso, la comparación entre sus masas serán de esta manera. Y aquí podemos ver justamente, evidentemente, que las masas, estas cantidades, estas medidas de oposición al movimiento, la medida de la inercia, pues tiene que ver en principio con movimiento. Por eso le denominamos la definición de masa inercial, y aquí vamos a definirlo de esa manera, de masa inercial. Está relacionada justamente a la dinámica, que es, en este caso es la medida, voy a poner aquí, la medida de la inercia. Y lo que sigue pues es que es la inercia, como habíamos visto hace un momento, la inercia es la oposición al movimiento. ¿Ok? Oposición al movimiento. Es decir, mayor inercia, mayor oposición al movimiento, menos cambios tendrán por el impacto de alguna fuerza. En principio eso, ¿ok? ¿Qué más es importante aquí? En principio, los experimentos muestran que si se aplica en este caso un conjunto de fuerzas pues a un sistema, tendrá la misma aceleración, miren, que si se aplicara una sola fuerza igual a la suma vectorial. Es decir, lo que voy a escribir aquí es la generalización ya de la segunda ley de Newton. Entonces, formalmente
Escribimos la segunda ley de Newton de la siguiente manera. ¿Cómo qué cosa? La aceleración que experimente algún sistema es ¿qué cosa? Inversamente proporcional ¿a qué? A la masa de ese sistema, definiendo a la masa como la oposición al movimiento, como la medida de la oposición al movimiento. Y es esta aceleración que experimenta el sistema directamente proporcional ¿a qué? A la suma de todas las fuerzas que estén siendo aplicadas sobre ese sistema. Es decir, en principio, si ustedes perciben aquí, si la suma de todas las fuerzas fuera, por ejemplo, 0, y es lo que vamos a observar aquí, si la suma de todas estas fuerzas fuera 0, deducimos ¿qué exactamente? Y miren por aquí, si la suma de fuerzas fuera 0, estamos efectivamente deduciendo que la aceleración debe ser 0, ergo la velocidad debe ser constante, y en este caso, como pueden ver, caemos en la primera ley de Newton. Es decir, es una especie de generalización, ¿verdad? En principio, si la suma de fuerzas es 0, el sistema se encuentra en equilibrio. Si la suma de fuerzas no es 0, el sistema ya no se encuentra en equilibrio porque presenta una aceleración. ¿Ok? En principio, por ahí. ¿Qué más? Incluso esto lo hubiera dejado, pero no, lo vamos a ver con más detalle después. Ok, entonces, pues eso es el enunciado matemático que lo interpretamos justamente de eso. Si una fuerza externa neta, pues asume es una fuerza externa neta, ok, sobre un sistema, este se acelera. Y, cosa importante, la dirección, como pueden ver aquí, de este vector aceleración tiene la misma dirección, no que cada una de las fuerzas individuales, sino es la dirección de la fuerza justamente neta del sistema, ¿ok? Es decir, si por ejemplo tengo una partícula aquí y la fuerza neta, vamos a llamarle fuerza neta así, va en esa dirección, pues la aceleración tiene la misma dirección que esa fuerza neta en principio, ¿ok? Va por ahí. Va con vectores, es lo de vectores, ¿ok? Aquí solamente estamos multiplicando por el inverso de un escalar aquí, y pues en principio tendría que tener la misma dirección que esa fuerza neta. Recordemos que podemos incluso simplificar, llamarle fuerza neta simplemente a toda esa suma de fuerzas, ¿ok? También se puede usar esa notación, eso sería la fuerza neta. ¿Y qué más? Importante comentar lo siguiente, que a pesar de que aquí en esta ecuación, como en la anterior también aquí en la primera ley de Newton, en realidad uno sospecharía o diría que hay solamente una ecuación, ¿verdad? Parecería que sí, pero no olvidemos que las fuerzas son vectores. Esto es un vector, por lo tanto claramente hay tres ecuaciones, una para cada componente. Entonces esto lo puedo, por ejemplo, desdoblar de esta manera. La componente, recordando esto, ¿ok? Voy a ponerlo aquí. Si el vector aceleración está dado por alguna componente en X, alguna componente en Y y alguna componente en Z, y de esa manera voy a llamarle fuerza neta a esto, ¿ok? Fuerza sub I está compuesta por alguna fuerza sub I en X, por alguna componente iésima en Y o por alguna componente iésima en Z, pues podemos desdoblar esta ecuación en las tres componentes. Es decir, la aceleración en X será igual a ¿qué cosa? 1 sobre la masa. ¿Por qué cosa? Por la suma de todas las fuerzas, las componentes de las fuerzas, en este caso en X. ¿Ok? De I hasta N. La componente Y, pues de la misma manera, 1 sobre M, la suma de todas las fuerzas, en este caso de I hasta N, en Y. Y de la misma manera para Z, ¿verdad? Las fuerzas, la aceleración en Z será igual a 1 sobre la masa por la suma de todas las fuerzas, en este caso de I hasta N, si hubieran N fuerzas, en la componente Z. Entonces, como les comenté, pues en realidad son tres ecuaciones y no una, ¿ok? Son tres, una para cada componente. Y para la ecuación, en este caso del equilibrio de la primera ley de Newton también, solo que suma de fuerzas en X 0, suma de fuerzas en Y tiene que ser 0, suma de fuerzas en Z tendría que ser 0. Nada más, eso sería en este caso la parte matemática.
Y recordar, de nuevo, disculpen que insista, pero tenemos que tener presente lo siguiente. Esas sumas de fuerzas que estoy colocando aquí, todas estas fuerzas son fuerzas externas. ¿A qué me refiero con fuerzas externas? Y no sé si, bueno, en clase comentamos varias veces acerca de fuerzas que no son externas al sistema. Por ejemplo, cuando intentamos, por ejemplo, imagínense que yo ato una cuerda a mi cintura, ¿ok? Imagínense eso. Tenemos una persona por aquí, bueno, vamos a decir que es alguien por aquí así. Ok, va, está feliz aquí. No, mejor así. Es una persona aquí que ata una cuerda a su cintura, ¿ok? Ata una cuerda a su cintura y aquí está la cuerda. Y pues con sus manos, vamos a ver aquí, empieza a tirar con una fuerza hacia arriba, ¿ok? Empieza a tirar con una fuerza hacia arriba. La pregunta es, una fuerza así, lo voy a poner de otro color. La pregunta es, si la misma persona está tirando de la cuerda, que sea toda la cintura, hacia arriba, debería aplicar la segunda ley de Newton, ¿verdad? Parecería que debería aplicar la segunda ley de Newton, es decir, esa fuerza, en principio, dividida entre la masa, debería causar una aceleración, es decir, esta persona debería acelerarse en la misma dirección de la fuerza, aquí así, ¿no? Debería acelerarse en la misma dirección y pues inventaríamos el movimiento, un movimiento vertical, simplemente tirando de nosotros mismos. Es decir, como imagínense tirar uno mismo de su brazo hacia arriba, eso no hace que flotemos o que volemos, ¿verdad? Entonces, esta fuerza para nada es una fuerza externa. Tenemos que tener en cuenta. ¿Qué otra fuerza no es una fuerza externa? Por ejemplo, lo que sí es una fuerza externa aquí, y lo podemos evidenciar así como en el ejemplo, incluso en el ejemplo del libro pusimos algo parecido a eso. Lo que sí son fuerzas externas, aquí por ejemplo, son ¿qué? Caramba. Bueno, así, lo que sí son fuerzas externas son el peso de este sujeto aquí y la normal. Recordando, el peso es la fuerza con que la Tierra tira del sujeto, es la fuerza gravitacional. Y la normal es la fuerza con que el suelo empuja hacia arriba al sujeto. Es decir, en la planta de sus pies, donde esté haciendo contacto con el suelo, lo empuja hacia arriba. Esa es la fuerza normal. Ambas son fuerzas externas. En este caso específico, como el objeto se encuentra en equilibrio, pues no aplica la segunda ley de Newton, ¿verdad? Aplica la primera ley de Newton. Y eso hay que tener en cuenta, ¿ok? Es importante tener en cuenta eso. ¿Y qué más recordarles? De nuevo, a pesar de que ya lo escribí por arriba, recordar que la segunda, y ponerlo así en realidad, así, la primera y la segunda ley de Newton, ambas son leyes de causalidad. ¿A qué me refiero con causalidad? Es decir, causa y efecto. ¿Quiénes son las causas y quiénes son los efectos? Pues veamos por aquí. La aceleración, en este caso, es de esta manera, ¿verdad? Suma de fuerzas, 1, si quieren aquí, 1 sobre la masa, la suma de todas las fuerzas. Veamos aquí. Las fuerzas son las causas del cambio del movimiento. La aceleración es el efecto del cambio del movimiento. Es una consecuencia justamente de eso. Es decir, si observamos que hay un cambio en la velocidad, es decir, existe una aceleración, pues podemos ver que el movimiento cambió. Por otro lado, si tenemos que fuerzas son aplicadas sobre un sistema y la aceleración es cero, eso es un efecto también, es decir que no hay cambio. Estamos viendo que no está cambiando nada debido a que todas las fuerzas están balanceadas, perfectamente balanceadas en todas direcciones, de tal manera que dan cero. Entonces, de esa manera, las fuerzas son las causas y los efectos son los cambios en los parámetros cinemáticos, específicamente en la aceleración. Recordando que si cambia la aceleración, cambia la velocidad, cambia la posición de la partícula. ¿Ok? Incluso tenemos que tener en cuenta que esta
ley de Newton aquí, esta segunda ley de Newton aquí, esta forma, como está escrita aquí, solo funciona para un caso en específico. Bueno, un caso, muchos en realidad, pero un caso en específico refiriéndome a este señor aquí, es decir, a la medida de la inercia, a la masa inercial. ¿En qué sentido? Que solo funciona de esta manera, como está enunciado aquí, si la masa permanece constante. Si la masa ya no es constante, no aplica de esta manera y tenemos que recurrir a otra herramienta matemática que en realidad es la forma en que Newton enunció su segunda ley. Y es justamente definiendo un nuevo parámetro, y lo vamos a ver más adelante, que es el momentum o cantidad de movimiento. ¿Ok? Por aquí lo voy a dejar simplemente así, no voy a ahondar más en eso, pero les adelanto eso. ¿Ok? Esa ecuación solamente vale si la masa del sistema, del cuerpo, de la partícula es constante. Ok, terminemos entonces con la última, la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, mal llamada, pésimamente llamada, acción y reacción. Y voy a decir por qué es pésimamente llamada acción y reacción. ¿Ok? Normalmente la llamamos así, ¿verdad? Acción, la ley de acción y reacción. ¿Por qué este nombre no le cabe? O sea, no es que esté mal en realidad, pero ¿por qué este nombre no le cabe? Esta nomenclatura no le cae. Porque induce a quien lee acción y reacción a pensar que esta también es una ley de causalidad, es decir, también sería una ley de causa y efecto. Porque recuerden, acción, hago algo, reacción, es el efecto debido a que hice algo. Hace pensar que esta ley sería una ley de causa y efecto. Y esto sí, no es una ley de causa y efecto. ¿Ok? En principio no es una ley de causa y efecto. Lo único que me dice la tercera ley de Newton en principio es que cuando dos cuerpos interactúan entre sí, ¿no?, las fuerzas que se ejercen mutuamente son iguales en módulo, pero opuestas en dirección. Pongamos el caso, se me ocurre, no sé, de la Tierra por aquí tal vez y la Luna. Esos objetos no se están tocando, ¿ok? Incluso más adelante cuando veamos la ley de gravitación veremos eso, pero esos objetos no se están tocando. Imaginemos lo siguiente. Sabemos que las fuerzas de interacción entre esos dos objetos son de esta manera. La Luna tira de la Tierra en esa dirección, la atrae a la Tierra. Y la Tierra también atrae por su lado a la Luna. Son dos fuerzas, incluso lo voy a dibujar con un color diferente para que se vean que son dos fuerzas totalmente diferentes, ¿ok? Son dos fuerzas totalmente diferentes. ¿En el sentido de qué? Pues que lo único que tienen en común es que tienen módulos iguales y tienen direcciones opuestas. Pero ahora vamos a sobre quién están siendo aplicadas estas fuerzas. Le voy a denominar a esta la fuerza que la Luna tira sobre la Tierra, y a esta le voy a llamar la fuerza con que la Tierra tira sobre la Luna. ¿Ok? De esa manera. La tercera ley de Newton matemáticamente nos dice lo siguiente, que la fuerza con que la Tierra tira a la Luna es exactamente igual al negativo de la fuerza con que la Luna tira de la Tierra. Este es el enunciado matemático. ¿Ok? Y la pregunta es, mira, tal vez podríamos hacer esto. Mira, la fuerza de aquí mismo, la fuerza con que la Tierra tira a la Luna, vector, como esto es negativo, lo voy a pasar al otro lado. Esto es la fuerza con que la Luna tira, ¿por qué le puse N aquí? Esta es la fuerza con que la Luna tira sobre la Tierra. Miren, y esto da 0. Esto tiene cara de la primera ley de Newton, solo que no es la primera ley de Newton, ¿ok? Esto incluso más adelante lo vamos a relacionar con la cantidad de movimiento. ¿Por qué no es la primera ley de Newton? Pues en principio por lo siguiente. Recuerden y evoquen lo que acabamos de ver hace un momento. Cuando hablamos de la primera y la segunda ley de Newton, estamos indagando acerca de las fuerzas externas al sistema. Imaginemos por un momento esto. Tenemos este sistema, Tierra. Entonces, preguntémonos, ¿cuáles son todas las fuerzas que están actuando en este sistema cerrado Luna-Tierra? ¿Cuáles son todas las fuerzas externas que están actuando sobre la Tierra, por ejemplo, aquí?
esta está actuando sobre la Tierra. Pregunta, ¿esta estará actuando sobre la Tierra? No, ¿verdad? Esta en rosa es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la Luna, pero no está siendo en este caso efectuada sobre la Tierra. Lo que sí podemos hacer es lo siguiente, y miren, podemos aplicar la segunda ley de Newton en cada una. Primero en este sistema, así, y después en este otro sistema. Miren, la aceleración, vamos a decir, que experimente la Tierra es igual a ¿qué cosa? A 1 sobre la masa de la Tierra por la suma de todas las fuerzas que estén ejerciéndose sobre la Tierra. ¿Cuáles son todas las fuerzas? Pues hay una sola, la fuerza que la Luna ejerce sobre la Tierra. Primera ecuación, por aquí, importante. Segunda ecuación, tenemos a este otro sistema, vamos a llamarle sistema 1, sistema Tierra. Y este es el sistema Luna aislado. Entonces, en la Luna aquí pues tenemos, de nuevo, ¿puedo calcular la aceleración que experimenta la Luna hacia la Tierra? Claro que sí. Aplico de nuevo 1 sobre la masa de la Luna, sumatoria de ¿quiénes? Pues de todas las fuerzas que estén aplicadas sobre la Luna, que es simplemente la fuerza que la Tierra, esta de aquí, actúa sobre ejerce, perdón, sobre la Luna. Entonces tengo esta otra ecuación. Como pueden ver, son ecuaciones independientes. Independientes en el sentido de ¿qué cosa? De que aquí yo estoy investigando cuál será la aceleración que tenga la Tierra hacia la Luna. Y por aquí estamos investigando cuál será la aceleración que tenga la Luna hacia la Tierra. Ojo, no son las mismas. Spoiler, no son las mismas. Lo único que es lo mismo, como pueden ver aquí, son estas fuerzas en módulo, son las mismas, pero en este caso en dirección no. Y vamos incluso a usar aquí la tercera ley de Newton para ver eso. Miren, la aceleración de la Tierra, si ponemos nuestro sistema de ecuaciones, vamos a decir así, ok, x y y z saliendo, en principio nada más así, ok, positivo hacia la derecha en x, y como están a lo largo de x nada más, mejor todavía. Entonces la aceleración de la Tierra hacia la Luna, 1 sobre la masa de la Tierra, la fuerza LT es esta, ¿verdad? Hacia la derecha, entonces la dejo así, fuerza LT, ¿sí? Y la aceleración de la Luna, esto es 1 sobre la masa, fuerza TL, pero sabemos que la fuerza TL aquí, como podemos ver aquí, es menos LT, entonces voy a poner aquí menos la fuerza LT, para ponerlos en función de del mismo parámetro, para comparar esto y esto. Como pueden ver, si comparamos esta aceleración, la que experimenta la Tierra, y esta otra, la que experimenta la Luna, tienen direcciones claramente opuestas, solamente por este signo. Es decir, si la fuerza LT va para allá, la aceleración de la Tierra sería así. Ahora, la fuerza, en este caso que experimenta la Luna, claramente es así, ¿verdad? TL. Y la aceleración que experimenta la Luna, como pueden ver aquí, es opuesta a esta otra. Deducido usando la tercera ley de Newton, ¿ok? Entonces, en principio eso. Valga la redundancia, no está de más recordar y escribirlo nuevamente aquí. La tercera ley de Newton, de manera resumida, ¿no? De manera resumida, es simplemente, incluso voy a consolidar las tres, ¿ok? Vamos a consolidar las tres. Las leyes de Newton en principio. Las leyes de Newton. Entonces, pongamos así. La primera ley de Newton nos dice ¿qué cosa? Nos habla del equilibrio y en este caso, el enunciado matemático sería lo siguiente: si la suma de todas las fuerzas sobre un sistema, es decir, la fuerza neta es 0, el sistema se encuentra en equilibrio. Esa es la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton nos habla ya de movimiento, es decir, no equilibrio, en otras palabras. ¿Y qué me dice? Existirá, se acelerará, habrá cambio en el estado de movimiento dado por este parámetro, si y solo si la suma de fuerzas en este caso es diferente de 0. Si la suma es diferente de 0,
Esa aceleración es proporcional a esa suma y es inversamente proporcional ¿a qué cosa? Pues a la medida de la inercia, a la masa del sistema. Estas dos, cabe recordar que son leyes de causalidad, es decir, causa y efecto. Y por último tenemos a la tercera ley de Newton, la que me habla de que en la naturaleza las fuerzas siempre aparecen, fuerzas voy a poner aquí, fuerzas aparecen en pares. Es decir, las fuerzas sí o sí siempre van a aparecer en pares. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando vimos aquí, este sistema Tierra-Luna tiene en este caso dos partículas interactuando, bueno, dos cuerpos interactuando, y vemos que existen dos fuerzas instantáneas al mismo tiempo, es decir, no es una antes de otra, no es una precediendo a otra, no es una causando otra, son dos fuerzas que existen instantáneamente. En la mecánica de Newton, las interacciones son instantáneas. Ya si queremos hablar de relatividad más adelante, pues ahí no son instantáneas. Incluso si queremos hablar de cuando quisiéramos entablar o intentar darle sentido al electromagnetismo, ya las interacciones no son instantáneas. Pero en principio, para nuestros gastos, para los que nos compete en la mecánica de Newton, en la mecánica clásica, las interacciones ocurren instantáneamente, es decir, el tiempo que demoran en pasar pues es cero, es instantáneo. Ambas fuerzas acontecen en pares simultáneamente, o mejor así, simultáneamente incluso, simultáneamente, de manera simultánea, ¿ok? Simultáneamente. ¿Y de qué me habla? Pues que si un cuerpo 1 ejerce una fuerza sobre un cuerpo 2, el cuerpo 2 ejerce la misma fuerza con la dirección opuesta en el sentido contrario. Y esto no es causalidad. Y es por eso que les comentaba que es feo eso de acción y reacción, en el sentido de que da la impresión en realidad, y es engañoso, da la impresión de que algo precediera, algo causara, la acción causara la reacción, y no es así. Es simplemente que aparecen dos fuerzas en pares, la Tierra de la Luna y la Luna tirando de la Tierra y la Tierra tirando de la Luna. Si ustedes quieren empujar una pared, ustedes aplican una fuerza a la pared e instantáneamente la pared les empuja en la dirección opuesta. No tienen la misma aceleración porque ustedes y la pared no tienen la misma masa en principio. Cuando quieren caminar, por ejemplo, y lo vamos a ver en los ejemplos que hagamos también de aplicación, cuando quieren caminar, ustedes ejercen una fuerza con sus pies hacia el piso con un cierto ángulo, como empujando al piso hacia atrás. Claramente el piso no se va hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre esos dos cuerpos. Un microbio de 80 kilogramos, de 70 kilogramos, intentando mover un piso que está anclado en la Tierra de una masa de que 6 por 10 a la 24 kilogramos. Entonces los efectos, los cambios en la aceleración uno respecto del otro pues van a ser considerables. La Tierra, obviamente el suelo no se va a mover. ¿Quién se va a mover? Somos nosotros por la acción de la fuerza externa, es decir, esa fuerza que el piso ejercería sobre la planta de nuestros pies, que es justamente lo que nos permite caminar, es lo que nos permite caminar, andar de carro, nadar, por ejemplo. Cuando se nada, tiras con los brazos al agua hacia atrás, el agua te devuelve instantáneamente la fuerza hacia adelante, y esa sí es una fuerza externa, que es justamente que aplicaría en esta segunda ley de Newton. Entonces, en principio, esto que está en pantalla es el resumen de las tres leyes de Newton. Más adelante voy a montar un nuevo video dando ejemplos de aplicación de estas tres leyes ya de manera más concreta, pero al menos hasta aquí, para poder desvelar y quitar algunos mitos en realidad acerca de las leyes de Newton, porque al menos como nos las venden, y no me gusta cómo nos las venden a veces en las universidades o en los colegios, como que bueno, esta en general no está errada, esta sí, porque nos las venden como que la fuerza de la partícula es igual a la masa por la aceleración. No, porque la fuerza no es de la partícula, la fuerza es un agente externo que causa que las partículas, cuerpos o sistemas se aceleren en ese sentido. Y la otra que tampoco nunca me gustó
al menos como nos las venden, es de la tercera ley de Newton, que no son leyes de causalidad. Y esto de aquí, esto que está aquí en pantalla es importantísimo, ¿ok? Importantísimo al menos tener los conceptos claros en principio. Ok, lo dejamos hasta aquí y continuamos en un siguiente video, ya, las aplicaciones. Chau chau a todos y a todas.